Bien, repito, la clase anterior habíamos trabajado acerca del módulo de número complejo y la forma en la cual calcular el argumento, ¿sí? Dependiendo en qué cuadrante se encuentre cada número complejo. Nosotros aquí teníamos unas equivalencias en las cuales nosotros lo llevábamos a ese número complejo al primer cuadrante. En esta ocasión lo que vamos a ver es tratar de terminar, ¿sí? Con las expresiones de número complejo, en las cuales solamente nosotros hasta ahora sí vimos dos. ¿Cuáles son esas expresiones? La forma de par ordenado, ¿sí? Y la forma binómica. Lo que seguiría a continuación sería la forma trigonométrica, ¿sí? Bien, aquí están todos los cálculos que hicimos en la clase anterior, solamente que nosotros utilizamos grados, eso también para que quede claro. Y en el caso de la forma trigonométrica, bien, ¿se me escucha, no es cierto? Sí, sí, lo escucho. Bien. En el caso de la forma trigonométrica, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar los conceptos anteriores. ¿Cuáles van a ser los conceptos anteriores? Va a ser de que nosotros en un primer momento vamos a tener que calcular el módulo de ese número complejo y luego aplicar lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ustedes, creo que nosotros vimos hacia grandes rasgos la clase anterior y lo que está aquí, seno y coseno, son las razones trigonométricas que tienen su propia definición. ¿Sí? O sea, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, la hipotenusa, o sea, nosotros estamos hablando de esto, lo tratamos a esto como un triángulo, y en donde la hipotenusa va a ser el módulo de ese vector, el módulo de ese número complejo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener o obtener una expresión diferente, ¿sí? La cual se va a llamar forma trigonométrica de número complejo. Haciendo uso, ¿sí? Del módulo de ese número complejo y del argumento y de las razones trigonométricas coseno y seno. Y de esta forma, si esta es la forma general de un número complejo, que ustedes tienen aquí, forma general, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo calcular. Muchas veces, sí, que esto es muy importante, también se considera la forma polar. Ustedes, por ejemplo, si trabajan con circuitos, ¿trabajaron alguna vez en alguna asignatura con circuitos? ¿Nada? ¿O sí? ¿De electricidad? Sí, con números complejos. No, no, no. Bueno, ¿cuál es la notación que muchas veces se utiliza? Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, una cierta, digamos, intensidad o impedancia, ¿sí? Expresada con un número complejo, podemos expresar en forma polar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner 5 y lo escriben de esta forma. A ver, que no sé. Y supongamos que ponen 30 grados. Esta notación que usted ve ahí hace referencia a este 5 al módulo de ese número complejo y ese 30 al argumento, ¿sí? Y nosotros, digamos, prácticamente lo que vamos a hacer es denotarlo de esta forma, ¿sí? En tal caso, a esa forma polar que se le llama, ¿sí? Esa manera de información. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular. Recuerden, digamos, que nosotros tenemos que tener en cuenta el cuadrante en donde se ubica para poder calcular bien, de forma precisa, digamos, el argumento. Y, por ejemplo, nosotros tenemos este número complejo que es 3 más 5i. Este número complejo, ¿en qué cuadrante se va a encontrar? En el cuadrante 1. En el cuadrante 1. Por lo tanto, nosotros, si está en el primer cuadrante, no tenemos que hacer ningún tipo de equivalencia, ¿sí? Porque ya se encuentra en mí. Bien, calculamos, recuerden que nosotros el argumento calculamos como arco tangente, en la calculadora se escribe como tangente a la -1, ¿sí? Y bueno, aquí me da pi sobre 3,
Y bueno, aquí sabemos que esta es una expresión en radianes y pi, el valor de pi, digamos, en grados es 180. Por lo tanto, sería 180 dividido 3, 60 grados sería esto, ¿sí? Entonces, el paso siguiente sería calcular el módulo de ese número completo. Calculamos el módulo. Recuerden que nosotros hacemos parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Calculamos ese módulo, ¿sí? Entonces, con esos dos datos, armamos la forma binómica de ese número complejo. Entonces, el Z1, que antes lo escribíamos como 3 más 5i, ahora lo pasamos a escribir como 5,83, ¿sí? Y entre paréntesis, coseno, bueno, y aquí siempre coseno y seno, ¿sí? Utilizamos el argumento que hemos obtenido, que en tal caso sería coseno de 60 grados más y seno de 60 grados, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Tiene alguna duda? No, profe, yo no, hasta acá no. Bien. Tenemos un segundo ejemplo. Dice allá la expresión trigonométrica de Z2. Este Z2 es menos 4 más 10i. Si es menos 4 más 10i, significa que se encuentra. ¿En dónde se va a encontrar? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a calcular, ¿sí?, el arco tangente, y recuerden que nosotros debemos llevar siempre ese ángulo al primer cuadrante. Por lo tanto, si se encuentra en el segundo cuadrante, lo que vamos a hacer es 180 menos el valor de ese ángulo. Lo que está aquí ya es el resultado directamente de eso, ¿sí? Y luego a continuación calculamos el argumento y, bueno, perdón, calculamos el módulo, ¿sí? Y el módulo me queda de esa forma. Entonces, con esos dos datos, armamos de nuevo, ¿sí?, nuestra forma trigonométrica, y el Z2, que antes era menos 4 más 10i, tiene su forma trigonométrica como 2 raíz de 29 coseno de 48 sobre 45 pi más y seno de 48 sobre 45 pi. Lo que nosotros también podemos hacer es el camino de regreso. Y bueno, y aquí también vamos a tener que tener cuidado acerca de cómo y en qué cuadrante se encuentra. Por ejemplo, me dice allá la expresión binómica de, o sea, si ustedes ven aquí, tenemos la expresión que nosotros hemos obtenido. O sea, vamos a hacer el camino de regreso del ejercicio 2. En el ejercicio 2 nosotros fuimos de una forma binómica a la trigonométrica. Y en el ejercicio o ejemplo 3 vamos a ir desde la trigonométrica a la forma binómica. Bien, por lo tanto, aquí sí ya es necesario, y ahora recuerdo que tengo que reformular esto, sí, yo lo voy a reformular antes de subirlo, lo voy a expresar a todos en grados, y me dice de que yo debo, en primer lugar, saber esta expresión, cuánto vale en ángulos. Entonces yo aquí voy a recordar de que pi vale 180 y voy a trabajar con esto, ¿sí? 28 sobre 45 por 180. ¿Cuánto le da? ¿Tiene a mano una calculadora? Ahí la busco. Bien, entonces 48 sobre 45, pi, sabemos que pi tiene un valor de 180, calculamos, o sea, lo transformamos a grados, lo cual me da 112. ¿Sí? Eso es lo que me dice ahí, me da 112. Por lo tanto, si mide 112, significa que pertenece al segundo cuadrante, ¿sí? Porque el primer cuadrante iría de 0 a 90. Y en el segundo cuadrante iría de más que 90 y menos de 180. Bien, luego me dice que luego el coseno resulta negativo y el seno positivo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Yo me doy cuenta de eso en el cuadrito que tenemos aquí, ¿sí? Este cuadrito es cuando nosotros vamos
Quizá no está claro, aquí lo voy a aclarar en tal caso, pero como se está grabando la clase, quiero que quede claro que este cuadrito a mí me va a servir cuando yo vaya desde la forma trigonométrica a la forma binómica, ¿sí? Entonces, bien, entonces, como queda en el segundo cuadrante, aquí me dice que en el segundo cuadrante nosotros vamos a tener un coseno positivo y el seno va a ser negativo, ¿sí? Entonces, vamos a tener, me dice, luego el coseno resulta negativo y el seno positivo, siendo equivalente en el primer cuadrante. Entonces lo que hacemos es llevarlo al primer cuadrante, ¿sí? Calculando el ángulo y me queda como 68. Bueno, ahí está el cálculo, sí, que se hace, es pi menos 28 sobre 45, que sería lo que nosotros tenemos aquí del segundo cuadrante. Bien, lo cual me queda 17 sobre 45, que es 68 grados, ¿sí? Entonces, recordando que nosotros, que está, digamos, en el segundo cuadrante, me va a quedar esta parte, ¿sí? Que recuerden que es el módulo, el coseno me queda como negativo, ¿sí? El seno se conserva positivo, y bueno, esto que nosotros tenemos aquí, coseno de 68 grados, lo ponemos en la calculadora, ¿sí? O sea, no hacemos shift, tangente, shift, coseno, nada de eso, sino que nosotros ahora vamos a obtener el valor numérico, digamos, de un ángulo, ¿sí? No vamos a calcular un ángulo ahora. Entonces se pone directamente coseno de 68 grados y ahí me va a arrojar el valor de 0,38, que esto aquí está truncado, digamos, o sea, está truncado en el sentido de que después de la coma, mayormente se toman solo dos dígitos, ¿sí? Y bueno, después se puede hacer un redondeo en el sentido de que si es mayor que 5, podemos redondear al decimal siguiente, ¿sí? No sé si lo habrán visto, pero bueno. Explico esto Sí, profe. porque, como ustedes verán, o sea, al transformar todo esto, luego aquí hacemos distributiva, ¿sí? O sea, 2 raíz de 29 por 0,38, 2 raíz de 29 por 0,93. Digo esto porque si nosotros vemos aquí, no llegamos exactamente al número complejo en forma binómica, ¿sí? Sino que tiene unas centésimas de más o de menos, puede suceder. ¿Por qué puede suceder eso? Porque el valor del coseno no es tan preciso, ¿sí? Por eso yo puse aquí aproximadamente menos 4 más 10, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros haríamos el camino de regreso hacia, desde la expresión, desde la forma trigonométrica hacia la forma binómica, ¿sí? Lo que tenemos aquí en el 4 es otro ejemplo, si no me equivoco. A ver, no se parece. Bien, tenemos varios ejemplos, de hecho, sí, vamos a ver uno más. Me dice allá la expresión binómica de z. O sea, aquí ya tenemos la forma trigonométrica y tenemos que volver. Aquí en tal caso calculamos 3 medios por 180, que me daría 270 grados, lo cual me va a indicar a mí que se encuentra en el tercer cuadrante. Me dice que luego el coseno resulta negativo y el seno también resulta negativo, ¿sí? Siendo, llevando ¿sí? la equivalencia al primer cuadrante, deberíamos hacer lo siguiente, ¿sí? El valor del ángulo, el argumento, digamos, menos 180, lo cual me queda como un medio de pi, que es 90 grados. Entonces nosotros podemos calcular, ¿sí? Aquí me dicen, bueno, directamente lo que hacemos es reemplazar ese valor, ¿sí? De 90 grados. Aquí sería coseno de 90 grados menos seno de 90 grados. ¿Puede calcular, por favor, cuánto da coseno de 90 grados y seno de 90 grados? Resulta.
Bien, entonces nosotros vamos a tener de que aquí nosotros, la diferencia con los demás del ejemplo anterior es que nosotros teníamos la forma trigonométrica de ese número complejo, pero no sabíamos cuál era el número complejo. O sea, voy al hecho de que nosotros teníamos esto anteriormente, pero sabíamos que era de esto, o sea que sabíamos que íbamos a obtener o a qué teníamos que llegar, digamos. En el caso del ejemplo 4 tenemos la forma trigonométrica, pero no sabemos a qué vamos a llegar, ¿sí? Entonces, aquí llegamos a que el número complejo en su forma binómica, el cual estaba expresado, ¿sí?, en forma trigonométrica, era menos 3pi. O sea, un número complejo que tiene la parte real nula. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tenemos operaciones con la forma trigonométrica. O sea, si yo quisiera multiplicar dos números complejos en su forma trigonométrica, lo que yo debo hacer es lo siguiente: multiplicar los módulos y sumar los argumentos, ¿sí? Y si yo quisiera debería dividir los módulos y restar los argumentos, ¿sí? Pero bueno, estos son, quizás tengan uno o dos ejercicios máximo de esto, ¿sí? En lo que nosotros tenemos. Y bien, continuando, me dice, bueno, tenemos ejemplos de multiplicación y división. Supongamos que nosotros tenemos, ¿sí?, el número complejo Z1 y el número complejo Z2. Lo que, o sea, lo que hacemos aquí es calcular, ¿sí?, la forma trigonométrica. Recuerden que para la forma trigonométrica necesitamos el módulo y el argumento. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Este va a ser el módulo y este va a ser el argumento. Por lo tanto, si yo deseo multiplicar esos dos números utilizando la forma trigonométrica, lo que debo hacer es multiplicar los dos módulos y sumar los argumentos, ¿sí? Multiplicar los dos módulos y sumar los argumentos. Y aquí, continuando, sí, con esa resolución, calculando, digamos, el valor del coseno y el valor de seno, llegamos a que la multiplicación de Z1 y Z2 me va a dar menos 6, lo cual va a hacer referencia a que nosotros obtenemos, ¿sí?, un número complejo que tiene la parte imaginaria nula, digamos. O sea, prácticamente este menos 6 es un número real directamente, no es imaginario. Bien, para la forma exponencial, que es la última forma que nosotros vamos a tener de expresión de un número complejo, lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, es una abreviación, ¿sí?, en donde vamos a expresar a ese número complejo. O sea, todo esto es una explicación acerca de dónde surge la forma exponencial, y esta es una de las ecuaciones más importantes, ¿sí?, dentro de la matemática, que es la ecuación de Euler, ¿sí? En este caso, si alguien quiere profundizar un poco, bueno, puede ver acerca de qué se trata. Pero nosotros, para poder llevar a un número complejo a su forma exponencial, lo único que necesitamos es su argumento, perdón, su módulo y su argumento. O sea, es casi similar a la forma trigonométrica, solamente que aquí no usamos seno y coseno, sino que aparece algo diferente, el cual es este E, el cual es un número, digamos, es un número irracional, así como existe pi, que es 3,141592, etcétera, ¿sí? O sea, no tiene decimales infinitos. El número E también, ¿sí? Es un número irracional. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, a ver, ¿dónde tenemos un ejemplo? Bien, yo tengo esto y tengo que, de forma exponencial, sería el módulo E, a ver,
Bien, esa es la forma en la cual nosotros vamos a obtener un número complejo de forma general. Entonces, si yo quiero expresar el número 4 en su forma exponencial, me quedaría z igual a 5, ¿sí? Y aquí me quedaría 5 tercios de pi, i, ¿sí? Entonces quedaría así expresado de forma exponencial. Vamos a ver otro ejemplo. El 4. ¿Cómo quedaría el complejo expresado en su forma exponencial? Tenemos que poner el módulo. ¿Cuánto vale 3. el módulo? 3. ¿Sí? Luego tengo que poner ¿sí? Y 3 medios de pi y la i, ¿sí? Y ahí quedaría, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bueno, aquí pauso en tal caso. Ok. Bien, supongamos que nosotros tenemos una expresión así, ¿sí? En forma exponencial. Y por X razón a mí me digan que a esta forma exponencial la tengo que volver a forma binómica. Entonces, nosotros ahí vamos a utilizar un puente, digamos, una expresión que nos va a servir como puente. ¿Cuál va a ser esa expresión? La forma trigonométrica. Entonces, como la forma exponencial utiliza los mismos datos que la forma trigonométrica, yo lo único que voy a hacer es a esto, transformarlo en esto, y bueno, ya con esto sé cómo hacer el camino de regreso a una forma binómica. ¿Sí? ¿Me entiende cómo sería? Sí, 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 sí. O sea, tendría que hacer un paso y luego obtendría el número complejo. Claro. Ahí esa forma trigonométrica a mí me va a servir como puente para pasar a la binómica desde la exponencial, digamos. Así que bueno. Bueno, creo que eso sería todo. Ya terminamos con números complejos. No sé si tiene alguna otra duda. Si acaso ya termino aquí la grabación.